Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a los que se conectaron. Hoy lo tenemos a Julio, vamos a tener algunas charlas más. Juanito, prepárese porque también usted va a tener que estar con el público. Y bueno, la idea de conectarnos en estas charlas es compartir un rato con algunos con amigos y con algunos secretos para todos. Había gente de Perú, de Argentina también. Y bueno, ¿por qué, Julito, no nos contás un poquito cómo empezaste a navegar? ¿Cómo comenzaste en la vela? Bueno, primero, hola con todos. Muchas gracias, Mau, por la invitación y por el espacio de poder compartir un poco mi experiencia en todos estos años. Ahora sí, volviendo a tu pregunta, de cómo empecé. Empecé muy temprana edad, desde los 7 años, a navegar Optimis, ahí en el Salinas Yacht Club. En esa época mi entrenador era Borra, Rodrigo Benedetto. Él fue como que escuelita hasta timonel. Y bueno, ahí hice todo, como que hice la campaña de Optimis hasta los 15 años. Y en ese trayecto, en esa época en Ecuador no había muchas clases todavía activas, por así decirlo. A menos cuando yo salí de Optimis estaba Laser, Lightning y por ahí algo de J24. Y a mí siempre los leinistas me invitaban cuando estaba con 15 años a que les tripule. Porque les faltaba la típica, creo que es en todos lados, que les falta tripulante y a última hora están consiguiendo. Iban a mi entrenador de esa época, que era Ricardo Robiano, a pedirle permiso a ver si yo podía navegar con ellos. Y muchas veces me dejaba, otras veces no, porque Ricardo es un poco especial, rígido. Entonces, ahí más o menos me comencé a enganchar, me comenzó a gustar lo que era la modalidad de navegar en equipo. Y ahí fue más o menos como quien dice mis primeros pasos para cuando salí de Optimis incursionar en el mundo de la Lightning. Igual probé Laser y no me gustó por muchos factores. Navegué como 2 meses Laser y me di cuenta que no era mi tipo de bote, porque me faltaba estatura, peso y más que nada quería algo diferente. No quería navegar solo en Optimis y no quería tener un entrenamiento en esa época, que creo que es mucho que les pasa a los optimistas, que cuando cumples 15 años no quieres saber a veces de la vela o quieres tener tu vida social con tus otros amigos del colegio. Entonces yo cuando salí hice ese mix al principio. Comencé a navegar Lightning, pero trepé a 2 amigos del colegio que no tenían idea. Y más que nada, ahí mi objetivo era simplemente divertirme y pasarla bien. Tanto así que no sé cómo llegamos a clasificar un sudamericano. Fuimos al sudamericano que fue en Ecuador mismo, quedamos penúltimos, pero la pasamos bien. O sea, igual nos divertimos y tenemos muchas anécdotas. Y así fue como comencé con esa tripulación, navegué 2 años, siempre mejorando poco a poco, hasta que ya otra vez me entró como que el bichito de ser competitivo y dar otra vez el salto de ir a competir y estar más adelante. Y sabía que con ellos no podía conseguirlo. Entonces, más o menos como que cambié mi equipo y me acuerdo que trepé ahí a Samuel Herrera con la pita, González Rubio. Y ahí sí se dio un cambio y estaba yo un poco más adelante. Aún así, por falta de conocimiento, en esa época no teníamos entrenadores que más adelante sí llegaron. Yo todavía nadaba mucho al estilo de Optimis y no un bote que es por equipos. El equipo, cuando navegas un bote con tripulación, es muy importante la comunicación y muy importante que cada uno tenga un rol muy específico para sacarle el mayor performance al bote. Y yo tomaba todavía mucho de las decisiones, de la táctica, la estrategia, del trimado del foque, del trimado del spinnaker, el trimado de todo. Yo quería hacer todo y todavía sigue dando. Por más que nos iba relativamente mejor y ya peleamos por puestos más estelares, aún así no nos bastaba para estar peleando con los mejores. Entonces, dicho esto, ya en el 2014, creo que llega Chan y él me dice, oye, lo primero como que me influyó el ego, oye, vi que navegaste muy bien, te fue muy bien, hiciste esto, eres muy rápido. Y por la misma me lo bajó, me dijo, pero te falta esto, y si realmente quieres ser el mejor, que lo puedes llegar a ser, te falta trabajar en todo lo que te acabo de decir. Entonces eso me dejó pensando, ella tenía como 29 años, o sea, pasó bastante tiempo hasta decidirme realmente ser competitivo y entrar al formato de alto rendimiento. Entonces,
Eso me dejó pensando y dije, bueno, me replanteé las cosas, me replanteé los objetivos, si efectivamente quería llegar a tratar de al menos ser el mejor. Y ya tenía una herramienta, que importa que tenía un coach que me iba a apoyar en esto. Entonces ahí fui al siguiente paso y es más o menos donde quiero entrar con la pequeña diapositiva que hice. Déjame, ahorita la voy a compartir. Dale, si querés entramos en lo que es la formación de equipos, con planteos de objetivos. Ajá, ¿la ven o no? ¿La ven más o no? No se ve. A ver. A ver, déjame. Creo que tengo fallas técnicas. Compartir. Ya, ahorita voy a compartir de nuevo. Ahorita. Dale, ahora maximiza. Perfecto. Lo que no te vemos es a vos, así que habilitate la cámara. Ya, espérame un segundo. Ya, ahí está. Perfecto. Ya, entonces como les comentaba, yo cuando empecé a navegar, mi objetivo nunca fue al principio ser competitivo, solo quería divertirme, porque no quería seguir con el mismo formato de cuando sales de Optimus, de entrenar todos los fines de semana y perderme, como que dicen, los eventos sociales, tanto así que llevé a mis amigos, los convencí a que sean parte de mi equipo. Pero ya como acabo hace un rato, cambié toda mi forma de pensar y ya dije, bueno, voy a tratar de realmente ser competitivo y ser el mejor. Para esto ya, bueno, ya supe cuál era mi objetivo y me tocó hacer un listado de todas las personas que consideraba idóneas por sus cualidades y que me podían ayudar a potenciar el equipo. Entonces, por cosas de la vida y por coincidencias, que no creo muchas coincidencias, justamente me acuerdo que llegó Kiko de viaje de Alemania a estudiar y lo puse como primero en mi lista. Y así mismo yo necesitaba alguien de experiencia, que en las maniobras, que son muy importantes, en la prueba, se me ocurrió decirle a Juan Andrés Santos, que en esa época navegaba con Juan, que era el rival a vencer, y que es el rival todavía a vencer, muchas veces. Y también hice la propuesta, tenía como que en primera mi lista, uno de Pinaquero y el otro de Proel. Y ahí tenía otros nombres que también, si en caso que las primeras opciones no me resultasen, los iba a llamar y ofrecer. Y así mismo comencé a ver qué es lo que necesitaba en mi bote, de repuestos, velas, si tenía presupuesto o no. Me encontraba que no tenía velas competitivas. Me acuerdo que le compré un juego de velas usadas en buen estado a Juan. Y una vez que ya tenía definido cómo empezar, me tocó ya la parte de arrancar el proyecto. Mucho de esto de la mano de Chan, que él también fue parte del comienzo de este equipo. Entonces me tuve que sentar con todos quienes los involucrados y les planteé cuál era el proyecto. Mi objetivo en esa época era clasificar a Ecuador por los Juegos Panamericanos de Toronto. Y sabíamos que para esto era el sudamericano y que teníamos un año exactamente para entrenar. Entonces yo les fui muy honesto desde el principio. Si queremos clasificar, tenemos que hacer un podio en el sudamericano. No hay otra opción, porque sabíamos que Juan y Jonathan lo iban a hacer. Entonces para esto teníamos que entrenar siempre. Y no había un fin de semana que podríamos descansar para recortarle toda esa distancia que en ese momento ellos nos llevaban, que eran nuestros rivales directos. Entonces, de entrada fui muy honesto con el tema de los presupuestos, con el tema de los objetivos y sobre todo de la metodología de trabajo, que considero que eso es algo fundamental para tanto el éxito o el fracaso del proyecto. Porque si hubiera querido hacer esto con mi tripulación de hace como de 15 años, jamás lo hubiera podido conseguir. Entonces, para esto también nos pusimos objetivos. Teníamos campeonatos tanto internos y tuvimos 2 internacionales, donde podíamos ir a medir si estamos por la línea correcta o no. Entonces, tuvimos la primera prueba que nos encontramos porque otros competidores no quisieron ir por Ecuador a los Juegos de Sur, nos tocó a nosotros ir, fue nuestra primera prueba, donde dimos cuenta de todas las falencias y la expectativa no era conseguir la medalla, la verdad, era como en su época el Bolillo Gómez dijo, vamos a aprender. Y la verdad es que aprendimos cómo navegaban los otros, los extranjeros, sacarles información, de ver qué es lo que hacían, de ver con otras condiciones, sacamos mucha retroalimentación, pero siguiendo más o menos las diapositivas de cómo armar el equipo, también nos dimos un tiempo de trabajo. Y también creo que esto es importante. Los procesos toman tiempo y eso más adelante lo voy a ahondar.
y hay que tener un poco de paciencia. Entonces, eso desde un principio, desde ese proceso que hice con Kiko Juan Andrés hasta el último que estoy haciendo con Alfredo e Irene, siempre nos da un espacio para ver resultados. Que lamentablemente, o sea, digo lamentablemente entre comillas, no llegan en el corto tiempo, llegaron a muy largo plazo. Bueno, si alguien tiene preguntas o algo, Tomás, alzan la mano. Creo que estás perdiendo un poco la señal. ¿Ya? No se te ve muy claro. Ahí puede ser. Ahora. Ok, bueno, en realidad tu planteo de objetivos fue cambiando, porque al principio tu objetivo era uno y luego fue evolucionando hacia otros, básicamente. Sí, la verdad es que sí. Y eso también para los chicos jóvenes, no sé si vi algunos que están todavía conectados, que están saliendo de Optimis o están en Optimis. A ver, no es que haya una fórmula, o sea, considero que no hay una fórmula o solo una receta, por así decirlo. En mi caso muy puntual, yo quise hacerlo así. Hay otros ejemplos, por ejemplo, mi tripulante Irene tiene 13 años y de los 13 años estaba decidida de una a hacer el proyecto de alto rendimiento y a entrenar con la seriedad. Hace una semana tuvimos una charla de Jonathan que se notó claramente cómo él ya desde temprana edad también quería salir de Optimis y seguir con un proyecto, por así decirlo, serio, competitivo. En mi caso no fue así. Yo preferí divertirme porque me gustaba navegar. Lo que no quería en ese momento era ese compromiso o ese estrés de tener a alguien, un entrenador que me esté gritando, presionando. Simplemente la quería pasar bien. Y poco a poco, sí, fui cambiando los objetivos 180 grados. O sea, son dos realidades las que yo he tenido, por así decirlo. Buenísimo. Y Ajá. bueno, y para ir armando los equipos y también ir evolucionando, porque primero empezaste con un equipo simplemente para divertirte, estar con tus amigos, y que ese era claramente el objetivo en ese momento, seguir navegando. Luego te planteaste en el 2014 con Chan otro tipo de objetivos, había que buscar la tripulación. Y bueno, ¿cómo fuiste buscando, digamos, a la tripulación más idónea para lo que estabas necesitando hacer? Bueno, o sea, primero hice una autoevaluación y vi todas mis fortalezas y debilidades. Y me comencé a comparar mucho con quién eran mis principales rivales, por así decirlo. Entonces, en base a eso, comencé a buscar los perfiles. Por ejemplo, en el caso de mis principales rivales, los tenía bien identificados. Era Juan y Jonathan. En esa época siempre se turnaban los campeonatos, ganaba uno o ganaba el otro. Y ambos tienen un factor común, que son súper talentosos y pueden hacer la estrategia y llevar el bote rápido al mismo tiempo. En mi caso yo me encontraba con esa limitante. Si quería llevar el bote rápido, realmente rápido, igual que ellos o más, no podía hacer estrategia. Entonces es por eso que comencé a buscar a Kiko, que consideraba que era igual o mejor que yo incluso en cuanto a estrategia. Y más o menos así comencé a bosquejar qué es lo que yo quería para potenciar, cumplir con los objetivos. Y así es más o menos como comenzamos a trabajar. Bien. De ahí ya viendo la parte de cómo sacar lo mejor de cada uno. Yo antes no navegaba y no potenciaba el mayor recurso que tenía, que era mi tripulación. Hoy sí lo hago, hoy trato todo el tiempo de que estén 100% al máximo. Y como en todo este tiempo he logrado eso, es primero que se identifique con el proyecto. Es bien importante que tengan la camiseta bien puesta y que sepa que el proyecto es igual de ellos como mío, que no es el proyecto, por ejemplo, de Julio Vélez. Es el proyecto de todo el equipo, donde todos ganamos y donde todos perdemos. Eso es lo primero que les digo. Y una vez que comenzamos a navegar, una de las primeras reglas, por así que le digo, es que, a ver, aquí todos ganamos y todos perdemos. Si llegamos a alguien a hacer una falla, no llegamos a recriminarle al club o a exponerlo. En ese caso nos protegemos demasiado, porque sí, a veces, por ejemplo, los equipos se escucha eso ahí. Entonces, por un lado, quiero que se sientan cómodos. Es importante que ellos estén cómodos, que se sientan útiles e importantes. ¿Cómo hago esto? Que este es el segundo punto. Yo creo una estructura
para que ellos se sientan, como lo acabo de mencionar, tanto en la toma de decisiones dentro del bote como fuera del bote. Para mí es muy importante eso. En el bote cada uno tiene una responsabilidad muy específica que es igual de importante. Entonces, como yo decía, yo llevo el bote rápido, el otro me lleva la estrategia en la ceñida, en la popa, pero él me está ayudando todo el tiempo con información también para tomar decisiones y en cuanto a la táctica, pero cada uno tiene su rol dentro del agua, así como afuera. Cuando hemos tenido campeonatos o cuando hemos tenido que hacer entrenamientos, cada uno también son parte de las decisiones de cómo vamos a entrenar, a qué hora vamos a entrenar, hay cierta flexibilidad. Y mucho de eso también, para que se sientan cómodos, cada tripulante es un mundo aparte. Te toca conocerlos y ver cómo te acoplas y hacer que ellos se acoplen también a lo que uno quiere. Por ejemplo, para dar ejemplos, yo cuando comencé a nadar con Kiko le encantaba estar a las 6 de la mañana despierto, a las 6:30 estaba listo para ir al club y él quería ya casi que, si la partida era a la 1, estar 10:30 en la cancha probando y haciendo otras luches. Yo por un momento accedí a esas cosas porque quería que él en la regata esté tranquilo, que hizo todo el calentamiento que necesitaba para que dé lo mejor de él en ese momento. Así como él sabía que ya a las 9, máximo 9:30, teníamos que irnos a descansar al hotel o al departamento. Entonces más o menos como que ahí íbamos jugando, cada uno estaba cómodo. Bueno, eso es hacer parte que se identifiquen con el proyecto, que eso es parte de hacer que se identifiquen con el proyecto. Exactamente, y que estén cómodos también con el proyecto. Me parece que hay que ser honestos en lo que decías, o sea, hay que ser claros y honestos desde el principio también. Obviamente que a medida que van avanzando se va perfeccionando, pero también hay que conocer debilidades y fortalezas de... Y fortalezas. Claro, o sea, como individuos y como equipo también, ¿no? Sí, y como equipo especialmente, y ahorita que mencionas la parte como equipo, por ejemplo, con todos los equipos me ha pasado que en las ceñidas somos muy fuertes nosotros. Por lo general somos uno de los más rápidos y que es los que mejores apuntamos, tanto en ángulo como velocidad, y donde sacamos gran parte de las ventajas, pero la popa siempre ha sido nuestro punto débil. Entonces, eso siempre lo hemos con todos los equipos, que yo ya me di cuenta que obviamente no es el espinaquero, definitivamente soy yo. Porque me pasó con Kiko, me pasó con Eduardo y me estaba pasando actualmente con Alfredo, que en la popa es nuestro punto débil, por así decirlo. Entonces, en el entrenamiento siempre le damos más énfasis a eso. Cuando entrenamos hacemos popas larguísimas y nos vamos de Villada a Puerto Lucía, muchas veces, casi que allá, ida y vuelta, para obviamente acortar esa brecha. Obviamente con todo este tiempo hemos mejorado eso ahí. Antes nos pasaban en las popas o siempre nos alcanzaban, ahora ya por lo menos nos defendemos o muchas veces mantenemos la distancia. Bueno. Creo que hay una pregunta, dime. Me parece. Dingo, vos tenías una pregunta, ¿querés hacerla en vivo? Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Ahora que... Bueno, el Lightning es mixto, todo referido con lo que estaba hablando, con formar equipo. ¿Cuáles son los desafíos que se te presentan para armar una tripulación mixta comparándolo con una tripulación como era antes, que eran todos varones, digamos? ¿Cuáles son los desafíos, las dificultades, las cosas que hubo que cambiar para poder llegar a buen puerto con una tripulación mixta? Gracias. Sí, a ver, el mayor desafío aquí es que no, en Ecuador al menos, que no había mucho por dónde escoger, o sea, no había muchas tripulantes femeninos, y si es que las habían, todas eran muy livianas o no se querían comprometer, porque acá la parte social se influye bastante. Entonces, me acuerdo que en mi primera campaña de Panamericanos tuve, por así decirlo, la ayuda de la federación en obligar en ese momento a Daniela Rodríguez a que me tripule, cuando ella quería ir por laser, pero esa imposición a la larga me terminó afectando mucho, como quien dice, la química del equipo, y no tuvimos una buena performance durante ese campeonato. Pero para los siguientes Panamericanos, uno de mis objetivos fue buscar con tiempo a esa mujer, porque yo sabía que todos íbamos a tener ese inconveniente.
Y por cosas de la vida hubo un mundial juvenil aquí en Ecuador y apareció una chiquita de 13 años que yo, obviamente en ese momento yo no era entrenador, pero tanto Nicolás Fraquia como Chan, independientemente, cada uno por su lado me escribió casi que el mismo día, o uno un día al otro, me dijeron, oye, no pierdas tiempo, navega con ella. Y me dijeron, obviamente dije que dos entrenadores con renombre, que han ganado panamericanos o sudamericanos, me dijeran eso, no lo dudé, y ahí fue cuando tuve el primer contacto con una niña de 13 años, donde le puse toda mi confianza en ella para hacer una campaña tan seria. Entonces, las principales dificultades que después todos tuvieron era encontrar a última hora a esa persona, a esa mujer. Unos la encontraron, te puedo decir, sobre la hora, y otras que la encontraron a lo mejor no da con el peso o no da con la estatura que realmente uno debería necesitar. Más o menos esa ahí está mi respuesta. Buenísimo. Ya. Sí, espero haber. Bueno, bueno, un poco para seguir, sí, un poco para seguir con lo que estaba aquí planteando de cómo sacar lo mejor de mi equipo. La comunicación es vital. Al menos un bote como el Lightning, que es un bote pesado, que es un bote lento, que se demora en arrancar, tienes que tener a todo tu equipo trabajando, moviéndose, viendo las rachas, viendo los pozos para hacer las transiciones lo más eficaz posible. El tema de la comunicación, también en rachas, en pozos, como ya dije, prestadas, negadas, el posicionamiento de la flota. Ese es un trabajo que todo el equipo me está dando siempre información, y tener claro, y al tener un equipo es mucho más fácil poder diseñar qué es lo que vas a hacer, los próximos movimientos, como el ajedrez. Si tengo un barco sotavento y taquea, ¿qué hago? Y tener eso ya decidido antes de que pase. Porque lo peor que te puede pasar es improvisar en ese momento. Entonces, lo que mucho tratamos con este tema de comunicación es tener todo ya planificado y tener todos los escenarios posibles ya analizados y saber qué vamos a ejecutar en el momento que creemos que es conveniente. Lo peor que nos ha podido pasar, y eso es por distracción o porque uno asume que el otro está viendo, es que estás, por darte un ejemplo, estoy en malas, viene un bote en buenas y escuchamos un agua, y en ese momento decidir qué hago, taquear o derivar. Ya, entonces esa improvisación es como tirar una moneda al aire y ver qué es lo que pasa. Entonces la comunicación es algo que cuando entrenamos es algo que trabajamos bastante, y especialmente en los campeonatos internos donde nos podemos medir, porque muchas veces entrenamos solos, y aprovechar obviamente cuando pocos botes entrenen con nosotros. Me parece que ahí también definir un poco los roles, porque si vos estás pensando que el otro está viendo, entonces ahí hay una falta de comunicación, pero porque no se definió antes. Por ejemplo, hay algunos que prefieren hacer una cosa el proel y otros lo hace el espinaquero, por ejemplo. Bueno. Sí, cada uno, eso tenga su rol. Manejando según la tripulación también. Según la tripulación, y fui aprendiendo cada vez a comunicar, que la comunicación sea más sencilla, más corta. Con un equipo ya llegamos a tener inclusive códigos. Nosotros decíamos, haz de cuenta, una letra X, y ya sabíamos que teníamos que trasluchar 2 veces, para no explicar recién la maniobra. Oye, quiero trasluchar 2 veces, prepárense. Simplemente yo decía una palabra y ya sabíamos qué íbamos a ejecutar. Ya, por darte un ejemplo. Así, a ese nivel es lo que siempre buscamos, o busco como equipo. Más allá del trabajo y las horas en el agua, eso es algo, se puede negociar mucho, y eso desde el primer momento siempre se los dije, tanto cuando navegué con Kiko, Juan Andrés, cuando navegué después con Eduardo y Irene, y ahora con Alfredo y Irene. O sea, hay la flexibilidad de entrenar, ya sea en la mañana o en la tarde, o un día entrenamos 1 hora, otros 2 horas, otros 3 horas, pero siempre tenemos que entrenar y siempre tenemos que estar en el agua. Eso no es muy negociable, más allá que tengas un compromiso realmente que no puedas asistir. Así sea que tenemos 1 hora, a esa hora sacarle el provecho, porque es la única forma, y fue la única forma, mejor dicho, de lograr acortar la brecha en ese momento con los que teníamos que ganarles, y ahorita es la única forma de mantenernos en la cresta de la ola, por así decirlo.
Y por las mismas, una vez que logramos ya estar en la parte arriba de la ola, no dejar que se relajen. Eso es muy importante, no dejar que se conformen con lo que ya hemos logrado, sino siempre saber que se puede mejorar. Yo a mis equipos los hago leer, les mando libros para que lean. Y así mismo estoy muy preocupado en la parte física. Vamos, les pregunto si están haciendo ejercicios, no están haciendo ejercicios. A veces podemos conversar también la parte personal, a ver qué les sucede. Entonces, eso también es muy importante. En cierto punto, no dejar que nos relajemos, mejor dicho, en plural. Y eso es bueno. Dime. ¿Cómo manejan la parte psicológica? Sobre todo teniendo en cuenta de que Irene empezó navegando muy joven, o sea, con 13 años. ¿Cómo manejar tal vez un poco las emociones y la parte psicológica por ese lado? ¿Cómo es que...? A ver, te soy muy sincero, yo creo que en realidad la parte psicológica la han manejado mis tripulantes, porque el más ansioso siempre he sido yo, por lo general. He tenido, por suerte, tripulantes. Irene podía tener 13 años, pero era muy madura para su edad. Y al menos lo que ella refleja, no sé si es poker face o no, nunca la he visto así nerviosa en ningún momento, ni siquiera cuando definimos el sudamericano, era bien nerviosa. Entonces, en eso, de cierto punto, a mí también me ayudó en la parte psicológica. Digo, si esta niña de 13, 14, 15 años no está nerviosa, ¿por qué tengo que estar nervioso yo? Pero sí, hay que manejar mucho las ansias. Me ha tocado... Tuvimos también una época un psicólogo deportivo que nos ayudó bastante, y ahí me ayudó bastante a entender cómo manejar estas situaciones. Por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando ganamos el sudamericano, nosotros ya veníamos con más rodaje con Irene, y Alfredo fue casi que a última hora que se subió el proyecto, y él sí lo vi un poco más ansioso que el resto.